Esto es Teoría del Poder. La Reforma Protestante, los antecedentes provienen desde la Edad Media. Como consecuencia de la lucha larga entre el papado y el imperio por la supremacía del poder espiritual o del poder temporal y la lucha interna que significó la dilucidación de la teoría conciliar, surgió como clamor popular la necesidad de la reforma de la Iglesia, pero tal pedido no fue escuchado por las altas autoridades eclesiásticas. A comienzos del siglo XVI, la situación de la Iglesia romana presentaba los rasgos acentuados de una profunda degeneración. Los papas, que no se limitaban a ser gobernantes espirituales, sino que se convirtieron también en gobernantes temporales, vivían en medio del lujo y los placeres, ocupándose más de las cosas mundanas que de la misión de la salvación mística. La simonía con la venta de indulgencias fue general. Las indulgencias fueron una especie de salvoconductos que lograban ganar el cielo. Se emitieron en gran cantidad y se vendían a precios elevados para proporcionar fondos saneados al tesoro pontificio. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Por supuesto, la Reforma Protestante no se limitó al campo religioso solamente, sino que tuvo repercusiones exteriores al destruir la unidad y la universalidad de la Iglesia cristiana de Occidente y contribuyó a la consolidación de los estados nacionales, fomentando el incremento del patriotismo nacionalista en las masas populares y en la burguesía. Católicos y protestantes. El primer efecto de la reforma, en cuanto se planteó la intransigencia del papado y de los reformadores en sus respectivas posiciones, fue la distinción surgida de la escisión de la Iglesia cristiana de Occidente entre católicos y protestantes. Sin embargo, ambos tenían la misma herencia cristiana y contaban con la misma experiencia política proveniente desde los comienzos del cristianismo. De esta herencia y de esta experiencia, los protestantes podían seleccionar, como lo hicieron los católicos, a aquellas partes que más les convenían para sus finalidades. En ese sentido, la Reforma no produjo ninguna teología especial y particular para cada una de las iglesias que formó. Las diferencias políticas entre ellas y el catolicismo fueron resultado antes de las circunstancias en que se encontraban cada iglesia y que de las diferencias era en realidad solo en lo teológico. Por eso, católicos romanos, luteranos y católicos galicanos, franceses, estaban de acuerdo en lo fundamental del derecho divino de los reyes y coincidían también en considerar como enemigos a los jesuitas y a los calvinistas, que eran básicamente los más radicales en los posicionamientos tanto de católicos como de protestantes. La política y la teología en la Reforma. En el aspecto religioso, la Reforma tendió principalmente a liberar a los hombres del dominio absoluto de la Iglesia romana, fundamentando el principio de la relación espiritual directa y personal del individuo con Dios, y desconociendo, por tanto, la pretensión de la Iglesia católica a su actuación como intermediaria para la salvación de las almas de los seres humanos. Este principio fue complementado por la de libre examen de las Sagradas Escrituras, que implicaba la interpretación realizada por la conciencia individual de los fieles, de acuerdo a su fe. Otro aspecto enunciado por la Reforma que se refería a buenas obras, la Iglesia romana postulaba la salvación del hombre por sus buenas obras. Intolerancia de la Reforma y el catolicismo. La Reforma Protestante quebró la unidad de la Iglesia cristiana occidental, y en lugar de una sola universal como se buscaba antes, hubo varias con pretensiones, cada una al universalismo en idéntica forma que la católica. Simultáneamente, todos los viejos dogmas del cristianismo fueron puestos en tela de juicio. El bautismo, la confesión, la comunión, el purgatorio, el culto de los santos y de las imágenes y sobre todo la infalibilidad del Papa, y hasta tanto llegó esa duda general que desde las bases mismas de la Iglesia cristiana llegaron a conmoverse.
Además, el protestantismo sustituyó la autoridad jerárquica de la Iglesia con la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, pero las iglesias, tanto protestantes como católica, lejos de respetar las creencias ajenas y discutirlas con exposición de principios y argumentos convincentes, fueron autoritarias, considerándose cada una como el único guardián de la verdad revelada de Dios. No se consideró, pues, la necesidad ni la conveniencia de practicar la tolerancia religiosa, que solo mucho más tarde y en vista de estragos que causaron en Europa las luchas religiosas, fueron comprendidas y exigidas. Además, se logró de ambos bandos que la autoridad pública, o sea, el Estado, debía apoyar e imponer aquella doctrina que cada una de las iglesias, incluyendo la católica, consideraba como exclusivamente suya. La Reforma y la burguesía. En todas partes, a donde se extendió el movimiento reformista y éxito correspondió a aquel partido religioso que resultaba aliado a una política interna estatal vigorosa. En esta forma, en Inglaterra y Alemania del Norte, el protestantismo estuvo al lado de los príncipes gobernantes, pero en Francia y España, donde había preponderancia católica, los protestantes formaron anacrónicamente junto a los movimientos particularistas de la nobleza empeñada en desmedrar el poderío del monarca. En Inglaterra y en Alemania, la Reforma produjo la confiscación de los bienes de la Iglesia Católica por el poder público. De esta manera se excluyeron aquellas riquezas confiscadas por razón que apoyaron vigorosamente el protestantismo y que así consolidó su existencia. Pero en todas partes, la burguesía, que sentía la necesidad de un Estado centralizado que garantizara un mercado nacional para la expansión de la industria creciente, se inclinó hacia el protestantismo solamente porque la Iglesia Católica se oponía al centralismo estatal. Pero los grupos reformados tuvieron que combatir en dos frentes, contra el Papa por un lado y contra los grupos radicales próximos al comunismo agrario como anabatistas, que engendró la propia Reforma del otro lado. Los principios de obediencia pasiva y derecho de resistencia. Entre tanto, la amalgama de religión y política como producto de la Reforma fue completa. El respaldo a los gobernantes fue primordial, artículo de la fe religiosa y de la defensa de un credo religioso diferente del profesado por el gobernante. Era un ataque directo a la autoridad de éste. La profesión de la reforma religiosa por parte de cualquier grupo disidente de la iglesia oficial a la que no estuviera afiliado el gobernante. Significaba, por otra parte, no solo el derecho a disentir del gobierno que se encontrase en el poder, sino también el derecho a resistirle en interés de lo que los disidentes consideraban también como la verdadera religión. De esa manera, el problema más discutido de la filosofía política fue el referente a si los súbditos tenían el derecho de resistencia a los gobernantes o si estos tenían el derecho de exigir obediencia pasiva y que anulara toda posibilidad de aquella resistencia. El principio de la obediencia pasiva se convirtió en la teoría modernizada del derecho divino de los reyes, en virtud del cual los súbditos estaban obligados a obedecer al rey. Fuese bueno o malo, el derecho de resistencia, en cambio, tenía su mejor argumento en la teoría de los reyes y derivaban su poder del pueblo y que pueden ser llamados por este a rendirle cuentas, siempre que haya motivo para ello. Fueron esas dos teorías antagónicas las que prevalecieron en las polémicas del siglo XVI y tuvieron carácter teológico durante cierto tiempo, separándose de la teología más fácilmente la teoría del derecho popular que la del derecho divino. Martín Lutero, su personalidad. Martín Lutero nació en Eisleben, en una familia pobre de clase media. Estudió con muchísimas dificultades y su permanencia en la Universidad de Erfurt le fue costeada por una persona caritativa. Estudió teología y derecho. Se cuenta que en un viaje con un amigo, sorprendidos por una tempestad en un bosque, un rayo mató a su amigo y que él, espantado, hizo la promesa de hacerse monje si se salvaba. En cumplimiento de este voto, profesó a la orden de los agustinos y gracias a su elocuencia y sus conocimientos fue nombrado profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Martín Lutero poseía una aguda sensibilidad y una imaginación fantástica. Llegó a sentir tanto temor al pecado y al demonio que se convirtió en una obsesión permanente. Sentía terror de la justicia divina y sentía que el diablo andaba constantemente a su alrededor para no perderle. Solamente adquirió alguna tranquilidad cuando, leyendo a San Agustín, encontró este párrafo: justo se salva por la fe, su fe en Cristo era grande
y desde ese momento disminuyó su delirio de persecuciones demoníacas. La ruptura con Roma. La doctrina de Lutero, quien hizo un viaje a Roma donde le sorprendió y después se indignó el lujo de la corte pontificia y la corrupción en que vivía el alto clero romano, más tarde en 1517 ante el abuso de la venta de indulgencias en Alemania, de la que estaban encargados los dominicos, rivales de los agustinos, reclamó contra ellas, pero como el papado no le hizo caso, clavó sus objeciones en forma de 95 proposiciones en la puerta de la iglesia de Wittenberg, anunciando estar dispuesto a discutirlas con quienes quisieran hacerlo. A partir de ese momento no solo objetó Lutero las indulgencias, sino los dogmas de la fe católica, dudando hasta de los sacramentos, de los cuales solo 3 fueron admitidos por él. Entonces el Papa, ante el éxito de las prédicas del agustino disidente, lo excomulgó. Pero Lutero, al recibir la bula de la excomunión en 1250, la quemó con un gran aparato en la plaza de la iglesia de Wittenberg. El emperador Carlos V convocó a la Dieta de Worms, que condenó a Lutero como hereje, pero el elector de Sajonia asiló a Lutero en el castillo de Wittenberg durante un año, de donde salió cuando sus partidarios habían crecido considerablemente. En 1529 se reunió la Dieta de Spiro, que decretó la tolerancia para el luteranismo, allí donde ya se había propagado, pero prohibió terminantemente su propagación en aquellas regiones donde aún las prédicas del ex Agustino no habían alcanzado, pero 5 príncipes y 14 ciudades alemanas protestaron contra esta última decisión y desde entonces la nueva religión se llamó Reforma Protestante. En 1520, Melanchthon, discípulo de Lutero, redactó la Confesión de Augsburgo, compuesta de 28 tesis que constituyó el creado de la Reforma Luterana. De esta manera, Lutero rompió definitivamente con Roma e impulsó la Reforma. Para Lutero, la sustancia de la religión consiste en una experiencia mística íntima e incomunicable de cada creyente. Mientras que sus servicios externos, o sea, el ceremonial y los servicios del clero, constituyen una ayuda solamente, pero que con frecuencia se convierten en un obstáculo para el logro de aquella finalidad. Este planteamiento desemboca lógicamente en una negación de la autoridad de la Iglesia y de su jerarquía. En contraposición, afirmaba que la justificación por la fe, o sea, que para salvarse del castigo divino basta la fe en Cristo y el sacerdocio universal de los cristianos, es decir, que cada creyente puede ser sacerdote de su propia fe, desahuciando el empleo de la fuerza para la propagación de la religión proclamada sobre aquellas bases. Lutero sostenía también el derecho al libre examen e interpretación de las Sagradas Escrituras por los fieles de la Iglesia, quienes quiera que ellos fuesen. De esta manera le infunde al hombre confianza en su propia razón, abandonando la bondad del principio de la libertad de pensamiento. Contra la teoría del arrepentimiento de los pecados como forma de redención del hombre que proclama el catolicismo, Lutero opuso el principio de no caer en culpa para no necesitar el perdón correlativo, aspirando así al perfeccionamiento moral y espiritual del hombre, independientemente de su vinculación a cualquier iglesia. Finalmente, contra la prepotencia de su jerarquía eclesiástica, Lutero sostuvo que la iglesia es la asamblea de todos los creyentes de Cristo que existen sobre la tierra. Uno de los resultados de la reforma luterana fue que el gobierno secular se convirtió en agente de la reforma, pero con facultad de decidir lo que ésta debía y tenía que ser. Así, Lutero contribuyó a crear una iglesia nacional, a pesar de su creencia en la iglesia universal. Lo que Lutero no pretendió al adoptar su actitud inicial es cindir la iglesia cristiana, sino encauzarla simplemente hacia una reforma profunda, pero sin comprometer su unidad. La política le interesaba poco a Lutero. No sintió la menor presión por inclinar sus simpatías hacia la persona del gobernante, sino que expresó siempre su respeto por la magistratura, lo que llevó a sostener la necesidad de la obediencia pasiva en los súbditos hacia su soberano. En las relaciones del Estado con la Iglesia, Lutero plantea que aquel debe colaborar a esta, pero en cambio, los cristianos deben respetar incondicionalmente al Estado y a sus magistrados. En la práctica, teniendo Lutero necesidad del apoyo de los gobernantes, olvida su planteamiento de la separación de la Iglesia y del Estado y llega a conclusiones que destrozaban las ideas y los eufemismos que anteriormente él mismo planteaba.
Lutero, por otra parte, no confiaba en las masas populares, más bien las detestaba. Prefiero a un príncipe que obra mal antes que a un pueblo que obre bien, solía repetir. Es que esperaba solamente de los príncipes y su autoridad el afianzamiento de la nueva religión. Por eso renegó de todos los movimientos populares, defendiendo y sirviendo los intereses de los príncipes nobles y burgueses, alentando así el propósito de la burguesía moderada. Y sostenía que, en conclusión, que la resistencia de la autoridad civil es toda circunstancia y bajo cualquier condición moralmente mala. Juan Calvino en Ginebra. Uno de los hombres más notables de la Reforma Protestante fue Juan Calvino, que nació en la ciudad de Noyon, en Picardía, Francia. Estudió teología en la Universidad de Orleans y cuando cursaba el estudio burgués conoció las doctrinas de Lutero, a las que se adhirió, no llegando por ese motivo a ordenarse sacerdote católico. El rey Francisco I, comenzando las persecuciones de los reformados en Francia, obligó a Calvino a huir y refugiarse en Basilea, donde escribió su libro La institución cristiana en 1536, en el cual resume brillantemente su doctrina. Calvino, desterrado y perseguido, fue llamado a Ginebra para enseñar teología. En esa ciudad, un francés llamado Farel sublevó al pueblo contra el consejo que gobernaba, declarando que en adelante la ciudad se regiría solamente por los principios contenidos en los evangelios. Necesitando un hombre de la austeridad y del carácter de Calvino, Farel lo llamó para colaborarle, pero muy luego todo el poder pasó a manos de Calvino. Su gobierno fue tan rígido y duro que hasta la alegría y la risa estaban proscritas como pecado. Por esto se operó una reacción violenta del pueblo y Calvino fue expulsado, pero la ciudad quedó sin gobierno y marchó a la deriva, por lo cual el reformador fue llamado nuevamente, afirmando con mayor rigor su gobierno religioso y teocrático. La doctrina calvinista. Calvino logró extender su iglesia por Holanda, Escocia y Francia, principalmente constituyendo ellas el instrumento capital para divulgar en Europa occidental la justificación del derecho de resistencia a los gobernantes descreídos. Sin embargo, hay que anotar que Calvino creía con la misma unción que Lutero que el deber de la obediencia pasiva, pero el calvinismo en Francia y Escocia estuvo en oposición a los gobernantes, que no le dan por otra parte la menor esperanza de convertirse a su credo ni someterse a su dominio, por lo cual en estos países tuvo vigencia para los calvinistas la doctrina de la resistencia al tirano. En cambio, en Ginebra era distinto, allí se impuso Calvino y el calvinismo, y era natural que la doctrina de la resistencia fuese considerada como una expresión de maldad. En su forma inicial, el calvinismo carecía de simpatía por el liberalismo y el constitucionalismo y el sistema representativo. Por consiguiente, condenaba el derecho de resistencia. Por esa circunstancia, allí donde pudo arraigar, se convirtió en una teocracia, o más bien en una oligarquía sostenida por una alianza del clero a la nobleza, que según el orden, excluyendo a la masa del pueblo de carácter reaccionario y opresor. Así fue el gobierno de Calvino en Ginebra y de los puritanos en Massachusetts. La teoría de la predestinación. Calvino afirmaba categóricamente que la vocación de cada individuo estaba determinada de antemano por Dios, deduciendo de esta circunstancia que cada persona en el ejercicio de su profesión, y cualquiera que ésta sea, tiene que demostrar que realmente es un elegido del Señor, por medio de las obras perfectas realizadas en su oficio o actividad. De ahí dedujo la doctrina de la predestinación, expresando que los hombres no se salvan por sus propios méritos ni por sus buenas obras, sino por la obra libre de la gracia de Dios. Calvino concebía el universo creado y sujeto a la voluntad de Dios Todopoderoso para su mayor gloria. El género humano, a causa de la caída de Adán y Eva en el paraíso, estaba irremisiblemente condenado a la perdición eterna, pero Dios, en su propia voluntad, ha predestinado que algunos hombres, pocos, con anterioridad a su nacimiento material, a la salvación eterna, debiendo todos los demás sufrir por las torturas. Los escogidos de Dios pueden conocerse por estar inclinados constantemente hacia el bien. Por todo lo mencionado, la Reforma Protestante fue, sin lugar a dudas, un impulso importante en el cambio de las estructuras religiosas de la época, pero principalmente también en las estructuras políticas, porque les permitió a muchos gobernantes rebelarse contra la Iglesia Católica, que en ese momento era el poder absoluto detrás del trono. A partir de ese momento, muchos gobernantes decidieron ser protestantes y eso permitió una situación de alteridad, de oposición, de alternativa frente a las opciones políticas. Por supuesto, sin lugar a duda, como en cualquier reforma, como en cualquier cambio o revolución, eso también produjo duras batallas entre las mismas personas
que vivían en los determinados reinos de la Edad Media en Europa. Bien, eso fue todo por hoy en Teoría del Poder. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.